A ti, también a ti, a todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras, que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. En Macmillan Profesional les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea y ponemos a disposición de docentes, coordinadores y directivos el plan de acompañamiento educativo que tiene como objetivo proporcionarles el soporte necesario para el uso de nuestros proyectos editoriales, así como acompañar a sus procesos de capacitación mediante cursos en línea como el que presentamos el día de hoy. A continuación, presentamos al ponente que tenemos el día de hoy, que es el licenciado en Ciencias de la Educación, el maestro Fernando Carranza Villaescua. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Quino en Hermosillo, Sonora. Tiene 17 años de experiencia profesional dentro del área de la educación y capacitación. Se ha desempeñado como docente en los niveles de primaria, secundaria y media superior. Ha sido catedrático en el nivel superior en la modalidad presencial y a distancia. Ha sido también director académico en el nivel medio superior y auxiliar de dirección en los niveles de primaria y secundaria. Ha diseñado e impartido cursos para empresas. Actualmente es consultor académico en Ediciones Castillo y en Macmillan Profesional. Y pues le damos la más cordial bienvenida al maestro Fernando Carranza. Y bueno, es un orgullo tenerlo el día de hoy aquí en esta conferencia. Adelante, maestro Fernando. Bienvenido. Gracias, Lidia. Buenas tardes, maestros. Pues un buen gusto estar con ustedes aquí a la distancia y platicar un poquito con ustedes sobre este tema, que es un elemento más o que es una sesión más de las que hemos tenido acerca de la evaluación del aprendizaje, pues del diseño de reactivos, ¿no? Ahorita nuestros alumnos están trabajando pues muy fuertemente en casa, pero a su vez también tienen que enfrentarse a la resolución de reactivos y no solo para cubrir un programa o no solo para cubrir una materia, sino también para poder ingresar a universidades, a proyectos, a cursos que ellos mismos vayan seleccionando. Entonces, es importante también ir acomodando, es importante también ir apoyando a nuestros alumnos en este trayecto. Es por eso que ahorita vamos a platicar un poco, vamos a tener un poco una charla sobre precisamente eso, cómo realizar o cómo diseñar reactivos como tal. El propósito de esto va a ser conocer los tipos de exámenes y el diseño de reactivos para la evaluación sumativa y los exámenes de ingreso de instituciones como Ceneval. Vamos a ver ahorita un poquito, vamos a analizar durante esta plática, vamos a analizar algunos diferentes reactivos que están incorporados dentro de las diferentes evaluaciones estandarizadas a las que nos enfrentamos muchas veces y cómo estos reactivos trabajan ciertos elementos que es importante identificar nosotros como docentes para poder apoyar a nuestros alumnos para el desarrollo de estas herramientas de evaluación. Entonces, quisiera pedirte, Lidia, si podemos abrir un poquito el chat para ir contestando estas preguntas de reflexión que tenemos para iniciar esta plática. Primeramente, maestros, me gustaría saber qué es lo que esperan de este taller, qué es lo que quieren tener, qué es lo que esperan obtener de este taller, qué les decía el título a la hora de tenerlo o a la hora de leerlo. ¿Alguien que me pueda platicar? Ya tenemos el chat abierto, vamos a esperar que inicien con sus comentarios escritos
y conforme vayan anotando, los vamos leyendo. Gracias, Lidia. Ok, nos dice el maestro Ernesto Sala, lo que no se mide no se puede mejorar. La maestra Laura Alegre, aprender y reforzar conocimientos sobre este tema. La maestra Claudia Díaz, el poder realizar reactivos factibles que me muestren el aprendizaje de los alumnos. La maestra Angélica Rosas, reajustar nuestras, bueno, ahí creo que se quedó incompleto. El maestro Freddy Isidro, buenas tardes, saber desarrollar un reactivo. La maestra Carla Montserrat, esperamos adquirir herramientas para elaborar con mejor calidad. La maestra Jessica Ramírez, cómo diseñar reactivos. La maestra Belinda de Yanira, aprender, reforzar conocimientos. La maestra Roxana, poder reforzar la realización de un reactivo. La maestra Edith Tinajero, diseñar buenos reactivos. El maestro Edgar Aurelio, yo espero conocer las características propias de un reactivo que permita medir competencias, ciertas competencias. La maestra Mónica Anaid, actualización respecto al diseño de reactivos. Rosa Hernández, buenas tardes, nos saluda. Buenas tardes, maestra. Ok, muy bien. Entonces, la mayoría de nosotros estamos aquí ahorita para ver, para conocer, por lo que comentan en el chat, para conocer estrategias, para reforzar, para verificar a lo mejor muchas veces si nuestra estructura que tenemos para realizar un reactivo realmente es la que nos puede apoyar. Entonces, aquí hay una situación muy importante, maestros, y es lo mismo que le pedimos a nuestros alumnos. Nosotros esperamos que el alumno quiera aprender algo, pero ustedes, ¿qué están dispuestos a aportar a esta sesión? ¿Qué aportarían ustedes a esta sesión como tal? ¿O qué están dispuestos de aportar a esta sesión? Ok, pues vamos a leer, en tanto escriben esta segunda respuesta, voy a seguir comentando la primera, solo para comentarla. La maestra Rosa Hernández nos había comentado poder hacer reactivos que sean significativos y sepan que se cumple. La maestra Rosa Aurora, aprender a diseñar herramientas de evaluación de una manera sencilla y práctica. Y ya tenemos algunos comentarios de qué están dispuestos. Y dice la maestra Mónica García, experiencias en la elaboración de reactivos, está dispuesta a aportar la maestra Belinda, mi experiencia y conocimientos, la maestra Laura, primero mi atención y casos o situaciones que me hayan funcionado, el maestro Ernesto, experiencias, la maestra Roxana, colaborar y compartir lo que se dé la elaboración de reactivos, lo que sé de la elaboración de reactivos. La maestra María de Lourdes, primero toda mi atención y después compartir mis experiencias. El maestro Ernesto, experiencias. La maestra Marta, compartir y evaluar mi propia experiencia. La maestra Angélica, estoy con la mente abierta. La maestra Carmen, estoy dispuesta a aportar mi atención y experiencia. La maestra María Angélica, hola, buenas tardes, aquí presente, no podía entrar, dice, pero bueno, qué bueno que ya está aquí, maestra María Angélica. La maestra Jenny, mejorar la elaboración de reactivos. La maestra María Angélica, poner atención y participar, qué bueno, maestra María Angélica. La maestra Rosa Hernández, a dar tiempo, atención, experiencia, entusiasmo y ganas de aprender. La maestra María Eugenia, experiencias vividas. Ok, gracias, Lidia. Entonces, qué bueno que están muy dispuestos a aprender, muy dispuestos a dar su experiencia, porque es algo muy importante, muy enriquecedor. Cada quien ha trabajado en diferentes ámbitos o en diferentes instituciones educativas que nos dan una experiencia un poquito diferente. Entonces, ahora bien, maestras y maestros, para ustedes, ¿qué características debiera tener un reactivo o qué características debieran de tener los reactivos que diseñan para un examen? ¿Cuál creen ustedes que debiera de ser como las características que debiera tener? Díganme. Claridad, dice el maestro Freddy, claridad. La maestra Laura dice claridad y objetividad. La maestra Catalina, precisión. La maestra Mónica, coherencia. La maestra Carmen,
Carmen García, claridad y precisión. La maestra Laura Coria, estructura. Nos comenta estructura. La maestra Roxana, claridad y coherencia. La maestra María Angélica, de opción múltiple, con 4 opciones de respuesta lógicas, claras y concisas. La maestra Claudia Díaz, claridad en lo que se pretende obtener de tu reactivo. El maestro Ernesto Sala, dimensionados a los perfiles de los alumnos. La maestra Jenny, que sea entendible y objetivo del conocimiento. La maestra Mónica, empleo un vocabulario adecuado. La maestra Jessica, claridad, significativo. La maestra Belinda, claridad, llevar a la reflexión, estructura. El maestro Edgar, claridad y objetividad. La maestra Rosa Aurora, claridad, coherencia y sencillos. La maestra María de Lourdes, que me sirva para medir lo que necesito medir, objetivo y confiable. Edith Tinajero, la maestra Edith Tinajero, claridad y sencillos. La maestra Rosa Hernández, que el alumno entienda, sea claro, esté bien estructurado y tenga un objetivo. La maestra Carla, claridad, estructura y coherencia. El maestro Rafael Acuña, cómo entender un reactivo en este momento de pandemia. La maestra Laura, relación con el contenido aprendizaje. La maestra Marta Hernández, según mi experiencia, debe poder medir distintas formas de aprendizaje. La maestra María Angélica, preguntas acordes a los aprendizajes esperados, es decir, preguntar lo que enseñamos. El maestro Edgar Aurelio, sin duda no debe dejar de ser claro, asumible, pero lo demás dependerá de lo que se requiera. Y la maestra María Eugenia, claro y sencillo. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias, maestros. Efectivamente, un reactivo, como las características principales que debe de tener, tiene que ser claro, tiene que ser objetivo, es decir, que tenga un objetivo que alcanzar. Serían como que los 2 elementos principales que debe de tener, o las características principales que debe de tener nuestro reactivo. Pero entonces, aquí me gustaría hacer con ustedes, antes de, ahorita que vamos a ver la estructura de nuestra sesión, vamos a hablar un poquito de la elaboración de reactivos, vamos a hablar un poco sobre la estructura de los reactivos según su tipo, las reglas para diseñar un reactivo, vamos a ver la taxonomía de Bloom en la elaboración de reactivos y vamos a terminar con el generador de exámenes que ustedes tienen como parte del apoyo que brinda la editorial hacia ustedes en el trabajo precisamente de lo que es evaluar. Antes de empezar a ver o antes de hablar un poquito de la elaboración de reactivos, maestros, me gustaría hacer una pregunta. El reactivo es un elemento que me permite conocer el alcance del aprendizaje en mi alumno, ¿ok? Ese reactivo me ayuda a estructurar una herramienta de evaluación que es el examen. Cuando ustedes aplican un examen, al haber elaborado ciertos reactivos, ¿qué es lo que buscan obtener? Una calificación, conocimiento del desarrollo del alumno. ¿Qué es lo que buscan obtener cuando crean un reactivo para crear esa herramienta de evaluación que es el examen? No sé si está abierto el chat. Ya lo tenemos abierto. Gracias, Lidia. Vamos a esperar un momentito a ver si contestan. ¿Qué busco cuando hago el reactivo para generar un... Comprensión, nos dice el maestro ¿No? Ernesto. Jenny Fernández, la maestra Jenny, nos dice conocimiento del alumno. El maestro Freddy, conocer el grado de comprensión. La maestra María de Lourdes, información sobre lo aprendido. Sobre los aprendizajes alcanzados por los alumnos. La maestra Mónica García, evaluar los conocimientos adquiridos. La maestra Laura Alegre, una es saber cuánto, a qué o qué aprendió y la otra es cómo lo pude aplicar.
La maestra Carmen García, retención de los conocimientos del alumno. La maestra Belinda, verificar que los contenidos sean comprendidos. La maestra Marta Hernández, un apoyo durante el proceso de aprendizaje para valorar el aprendizaje. La maestra Edith, verificar el cumplimiento de los aprendizajes. La maestra Jessica, comprensión del alumno. La maestra Margarita, retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje. La maestra Aide, nivel de comprensión. La maestra Natalia, el grado de aprendizaje. La maestra Rosa Aurora, comprobar que se alcanzaron los aprendizajes esperados. La maestra Guadalupe Durana, la maestra dice evaluar el aprendizaje adquirido que adquirido el alumno. La maestra Rosa, cumplir el objetivo del aprendizaje y pueda resolver un problema que se le presente. La maestra Mónica Anaí, comprobación de los saberes conceptuales. La maestra María Angélica, saber cuánto han aprendido los alumnos. Información para retroalimentar. Yuneri, la maestra Yuneri Soto, verificar los aprendizajes esperados. La maestra Carla Liliana, conocimiento del nivel de aprendizaje y aplicación por parte de los alumnos. La maestra Laura Coria Juárez, reflexionar si mi actividad docente realmente está bien realizada. El maestro Edgar Aurelio, puede ser la cuantificación de retención de información o el desarrollo de alguna competencia. El maestro Edgar Humberto, información sobre el aprendizaje, qué aprendió, cómo lo aprendió. El maestro Hugo May, conocer el aprendizaje adquirido del tema y su comprensión. La maestra Beatriz Mirabete, para conocer los contenidos entendidos, pero también la capacidad de argumentación en el alumno en los casos de preguntas abiertas. La maestra María Eugenia Rubí, comprensión del conocimiento. La maestra Alma Carballo, retroalimentación de los aprendizajes adquiridos por los alumnos. La maestra Laura Eunice, me sirve para apoyar en una nueva ocasión el aprendizaje de los estudiantes. No es solo evaluar el aprendizaje sin usarlo para el aprendizaje. Efectivamente, gracias Lidia. Efectivamente, Miss Laura, uno de los elementos importantes y todo lo que estuvieron comentando ustedes, es cierto, esta elaboración de reactivos me debe de ayudar o me debe de servir para tener un conocimiento del alumno, saber dónde está el alumno. Pero no solamente me debe de servir esta elaboración de reactivos para generar una herramienta como es el examen, no solamente me debe de servir para obtener una valoración o un número. Me debe de apoyar, como dice Miss Laura, para poder entonces darle sentido también a cómo reestructurar y cómo evaluar y cómo enseñar lo que a continuación prosigue después de haber realizado ese instrumento de evaluación o después de haber utilizado ese instrumento de evaluación. ¿Por qué les hago esta pregunta? Cuando elaboramos reactivos, maestros, hay que dejar de pensar que estamos elaborando un reactivo para calificar al alumno. Estamos elaborando un reactivo para valorar al alumno, para ver en dónde está, poderlo retroalimentar y poder hacer que el alumno crezca en el aprendizaje. Y eso también es un elemento muy importante dentro de esta elaboración de reactivos como tal. Entonces, ¿qué es un reactivo? Bueno, según el Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa, un reactivo es una formulación de una proposición o un problema para que sea contestado por un sujeto con el fin de conocer el nivel de dominio de un tema, área de conocimiento determinado. Va a ser un elemento que me va a permitir a mí saber hasta dónde está o cuál es el nivel que tiene una persona de algún tema determinado, de algo que yo quiera conocer o de algo que yo quiera saber, según el Instituto Mexicano de Orientación y para lo que vendría siendo el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación Media Superior, lo que es Ceneval, se define al reactivo como un planteamiento o estímulo que demanda ciertas tareas del individuo. Este reactivo o este planteamiento nos debe de ayudar a diagnosticar el nivel de desempeño que tiene el alumno. Es muy parecido a lo que comentábamos ahorita, saber hasta dónde llegó, pero en esta parte de la definición de reactivo para Ceneval,
nos agrega que no nomás es saber hasta dónde llegó, sino también poder identificar el conocimiento, la habilidad y la destreza que tiene el alumno con esa información que está teniendo como tal o con esa información que yo quiero en ese momento evaluar. Entonces, esto nos permite decir que el reactivo, según Ceneval, va a ser un elemento que me va a permitir a mí diagnosticar el nivel de desempeño en el alumno dentro de toda la gama de elementos que debe de tener dentro de una competencia, conocimientos, habilidades y destrezas como tal, ¿no? O traducidos a conceptuales, procedimentales y actitudinales como tal. ¿Ok? Entonces, estas van a ser nuestras definiciones de lo que es un reactivo como tal. ¿Qué consideramos un reactivo como tal? ¿Qué es lo que se nos plantea como un reactivo? Es un constructo de reactivos, debe garantizar que ya sea que el sujeto acierte o falle al resolver el reactivo. Las conclusiones que pueden hacerse sobre su desempeño sean razonablemente válidas. Es decir, que el alumno tenga un elemento que a nosotros nos permita saber el acierto o desacierto del alumno. Pero aquí empieza algo muy importante, maestros. Los reactivos son un elemento de mi herramienta de evaluación, que es el examen. Entonces, hay que acordarnos que lo que yo busco con ese examen es valorar al alumno para poderlo formar. ¿Ok? No encasillar al alumno por una resolución dentro de un reactivo como tal. Entonces, aunado a esto, podemos decir que dependiendo del tipo de examen al que yo enfrente al alumno, es el tipo de reactivo que vamos a tener. En este caso, institucionalmente hablando, o si nos vamos ya a la parte institucional dentro de la educación media superior, existen diferentes instituciones o diferentes exámenes que se van aplicando a nuestros alumnos a lo largo de su trayecto formativo. Vamos a encontrar Ceneval, que Ceneval pues es el que por lo regular nuestro alumno de bachillerato se enfrenta al salir del mismo y es el que muchas veces define para nuestros alumnos cuál es la institución educativa de nivel superior a la que van a ingresar como tal. Este examen o este tipo de exámenes, los reactivos que ellos manejan, las características de estos, es que buscan medir las habilidades y los conocimientos de los alumnos como tal. Es decir, qué sabes y cómo lo aplicas. Mediante la utilización de diferentes preguntas que van teniendo diferentes niveles de complejidad para el alumno. El alumno se puede enfrentar en un examen de Ceneval el mismo cuestionamiento con diferente profundidad de razonamiento y de comprensión. ¿Ok? Porque lo que está buscando Ceneval es ver la habilidad y el conocimiento que tiene. No solamente quiero ver que conoces, quiero ver que lo utilizas. PISA, en este caso, mide la capacidad para integrar el conocimiento científico. Esto es que el alumno, dentro de las habilidades matemáticas y de las habilidades lingüísticas y de comunicación, y en ciertos momentos también de la parte de las ciencias, el alumno utilizando esos elementos pueda comprender y pueda tomar decisiones. Es decir, cuando yo plantee una situación de PISA, va a tener mucho que ver o va a incluir mucho, va a influir mucho ese conocimiento científico que pueda tener el alumno sobre los diferentes elementos matemáticos, lingüísticos o en ciencias para poder comprender el reactivo, solucionar el reactivo y poder tomar una decisión. Y por último, tenemos lo que va a ser Planea. Planea va a ser un examen que lo que busca con sus reactivos es medir el conocimiento y las habilidades básicas que el alumno haya tenido. Es decir, yo como Planea me voy a centrar a qué tanto conoce el alumno como tal, es decir, al conocimiento. Entonces, cada uno de estos reactivos que se emplean dentro de cada uno de estos diferentes tipos de evaluación que tenemos estandarizados, me permite ir valorando diferentes elementos en mi alumno o diferentes situaciones en mi alumno y también ir valorando diferente forma de procesamiento de la información y de la aplicación de mi alumno o
de lo que fue aprendiendo como tal. ¿Ok? Entonces vamos a tener diferentes exámenes y vamos a tener dentro de cada uno de estos exámenes diferentes reactivos. ¿A cuál es el examen que se va a enfrentar más mi alumno de bachillerato? ¿O cuál es el examen más fuerte para nuestro alumno de bachillerato? Por lo regular es el examen Ceneval, porque por lo regular durante todo el bachillerato lo que queremos hacer es que el alumno aprenda a contestar también ese tipo de cuestionamientos, porque es con el examen que se va a enfrentar para poder contestar o para poder decidir cuál va a ser su escuela universitaria a transitar, ¿no? Por lo regular en primaria, en secundaria, trabajamos mucho con Planea, trabajamos mucho con PISA, donde solamente se va mucho a la parte de conocimiento, a la parte de qué tanto ha aprendido el alumno, pero ya en Ceneval no nomás es lo que sabes, es cómo lo aplicas como tal, o cómo manejas esas habilidades adquiridas con ese conocimiento que sabes. Entonces, es de aquí la diferenciación de cada uno de los tipos de exámenes. Por ejemplo, ese es un reactivo de tipo Ceneval. Este reactivo primeramente nos dice, son las actividades que se deben efectuar durante la planeación de una auditoría. Entonces ya presenta la situación, presenta las diferentes respuestas de que debe de obtener y le da las opciones de respuesta al alumno. Entonces el alumno aquí tiene que saber, tiene que conocer cuáles son los diferentes elementos que se emplean para una planeación de auditoría, pero no nomás los debe de conocer, debe de poder decir en qué momento se utiliza el punto 1, el punto 2, el punto 3. Entonces, aquí ya está el alumno trabajando los dos elementos, conocimiento y habilidad. Porque a lo mejor el alumno puede saber y puede conocer los pasos que son, pero está solamente planteando cuáles son. Pero aquí en ese reactivo Ceneval, no solamente cuáles son, sino cómo los empleas. ¿Okay? Nos vamos ya a un reactivo en PISA, por ejemplo. Aquí PISA lo que nos plantea es una lectura de algún escrito científico y de la misma lectura, PISA extrae diferentes reactivos como tal, enfocados a la implementación de ese conocimiento científico y que el alumno tenga que tomar una decisión a la hora de contestar el reactivo como tal. Por lo regularmente PISA se maneja mucho mediante lecturas y de la lectura genera una variedad de reactivos donde el alumno tenga que tomar decisiones contemplando la información científica o el conocimiento que tenga previo a lo que está pasando por ahí o a lo que está teniendo ahí. Planea, nos vamos a ir directo al conocimiento. ¿Cuáles son los siguientes argumentos? ¿Cuáles de los siguientes argumentos, es contrario a la postura presentada por el autor? Entonces, el alumno ya tiene un conocimiento previo de cuál fue la postura, cuál fue la lectura, cuál fue la situación que se presentó sobre este autor, y el alumno ya nomás identifica cuál es contrario a eso que conoció sobre ese autor, porque estamos manejando un reactivo que es meramente enfocado a conocimiento como tal. Entonces, la estructura de los reactivos va a depender mucho también del objetivo por el cual estoy elaborando el examen. ¿Qué quiero saber con el examen? Para entonces poder saber qué tipo de reactivo voy a tener dentro del examen. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los diferentes reactivos o las diferentes estructuras que tienen los reactivos dentro de las evaluaciones estandarizadas. Tenemos las evaluaciones estandarizadas con las que mayormente trabajamos actualmente, ¿no? Dentro de bachillerato, lógicamente, una de las más fuertes va a ser la estructura Ceneval o la estructura de reactivo de Ceneval. ¿Por qué? Porque es al examen al que se va a enfrentar el alumno al terminar este nivel. Entonces, si sabemos que tenemos tipos de evaluación, que es Ceneval, PISA, Planea, y que cada evaluación busca identificar el desarrollo del alumno como tal, o qué fue lo que desarrolló el alumno como tal de ese aprendizaje en los diferentes niveles como tal.
también puedo estructurar diferentes reactivos. ¿Ok? Por lo regular, casi siempre PISA, Ceneval y Planea van a trabajar con reactivos de opción múltiple. Pero eso no quiere decir que un reactivo de opción múltiple, maestros, no se pueda convertir también en un reactivo con base o que la base del reactivo sea un reactivo de relacionar columnas, un reactivo de falso y verdadero, un reactivo de completar la idea que se está planteando como tal a contestar. La resolución de ese reactivo se va a considerar una resolución de opción múltiple porque va a tener opciones el alumno para poder responder, pero la estructura del reactivo viene de base sobre un reactivo ya conocido o sobre un reactivo con el que ya hemos trabajado. ¿Qué estructura debe de tener los reactivos o qué deben de tener los reactivos? Ok, si yo voy a trabajar con un reactivo que sea de falso o verdadero o de sí o no, primer elemento, tiene que tener instrucciones claras. Tengo que decirle al alumno claramente qué es lo que busco, qué es lo que tiene que hacer. ¿Okay? Lo que yo comente, lo que yo le platique, lo que yo le solicite al alumno, tiene que estar completamente claro. El tema con el que yo trabaje el reactivo tiene que ser un tema homogéneo, es decir, el mismo tema. ¿Ok? O la relación de los diferentes contenidos que tiene el mismo tema, pero en sí que vaya sobre la misma línea central. ¿Sí? A la hora de estructurar el reactivo, voy a colocar de tal manera que todas las respuestas o todas las opciones que sean largas de considerar siempre van a estar hacia la izquierda. ¿Ok? Y nunca voy a elaborar un reactivo de falso o verdadero o de sí o no, donde las columnas o donde las opciones de respuesta queden exactamente a la par. Siempre tengo que manejar números o opciones desiguales. ¿Ok? Este tipo de reactivos, maestros, o este tipo de reactivos me pueden servir para ir conociendo o para ir sabiendo la argumentación que tiene el alumno o también me pueden servir para trabajar un poco el conocimiento como tal, únicamente conocimiento como tal. Porque en mi estructura, a lo mejor yo voy a plantear una estructura del reactivo donde yo necesito verificar si el alumno tiene el conocimiento para poder desarrollar una integral, por ejemplo. ¿Qué elementos tiene la integral para poderse resolver? Entonces, a lo mejor ahí puedo yo elaborar un reactivo de falso y verdadero donde yo le plantee los diferentes elementos o los diferentes pasos que debo de seguir para poder contestar una integral y el alumno debe de resolver si sí o si no. No estoy viendo si lo aplica, simplemente estoy queriendo saber si el alumno sabe identificar el conocimiento, si el alumno lo tiene como tal. ¿Ok? Ahora, si yo quiero convertir un reactivo de falso y verdadero, a lo mejor un reactivo de habilidad, le solicito que al término de haber contestado esa sección de falso y verdadero, me explique o me realice una integral tomando como referencia las respuestas de su reactivo anterior. Entonces, yo ya voy a saber si el alumno sabe también plasmar o utilizar ese conocimiento que tenemos ahí. Pero depende también qué es lo que yo esté buscando con el examen. Si yo estoy buscando un examen de conocimiento, pues lógicamente todos mis reactivos, independientemente de cómo sea, tienen que ir enfocados únicamente a conocimiento como tal. Si yo quiero ver conocimiento y habilidad, pues tengo que mezclar entre mis reactivos esos reactivos que me permitan, como lo vimos ahorita en Ceneval, que el alumno me demuestre que sabe, pero también que ha desarrollado una habilidad como tal. Opción múltiple. Debe de tener el reactivo de opción múltiple. Debe de haber una base de reactivo. Esto es, o esta base de reactivo, a lo que conocemos como base de reactivo, maestros, es al reactivo en sí, al cuestionamiento, a la pregunta,
a la duda que le estoy planteando al alumno, al problema, a la situación. ¿Ok? Pero debe de estar muy bien definida. ¿Cómo voy a definir esta base de reactivo? Pues la voy a definir dependiendo lo que yo estoy buscando encontrar con ese reactivo y el aprendizaje esperado que debe de utilizar el alumno para poder contestar este reactivo como tal. Debe de ser o debe de plantear también la base una sola situación a resolver. No puedo mezclar en un mismo reactivo diferentes elementos, diferentes situaciones, diferente problemática, diferentes acciones, diferente tema. Tiene que ser la base y tiene que ir una base centrada en un problema único o en la solución de un problema único como tal. ¿Okay? Siempre la información tiene que ser completa. No debo de dar información incompleta a la hora de plantear el reactivo como tal, es decir, la base, las respuestas de opciones, el cuestionamiento tiene que estar muy bien planteado, la instrucción tiene que estar muy bien planteado. Yo voy a redactar, y aquí es muy importante, maestro, sino solamente en el de opción múltiple. Tengo que redactar para la persona a la que estoy escribiendo, a la que estoy aplicando el examen como tal. Por lo tanto, mi redacción debe de ser sencilla y entendible hacia el alumno como tal. ¿Ok? Entonces, tengo que tomar muy en cuenta esta parte para que no haya ninguna situación que me perjudique a la hora que el alumno esté leyendo el reactivo y por alguna dificultad de comprensión de redacción, el alumno no pueda contestar correctamente el reactivo. El reactivo también debe considerar una opción de respuesta correcta y opciones de respuesta incorrectas las que necesite. Aquí hay un punto muy importante con las respuestas, maestros, ¿ok? Y que hay que siempre considerar cuando trabajo opción múltiple. Las respuestas deben de tener o deben de ser semejantes. No puedo plantear respuestas contrarias a la respuesta correcta, sino que la respuesta correcta y las respuestas o las opciones después de la respuesta correcta deben de ser semejantes, deben de tener congruencia con el tema que se está trabajando. ¿Ok? No importa cuántas tenga, no importa cuántas son, tiene que haber una respuesta correcta y unas opciones para que el alumno pueda seguir o pueda tomar como referencia como tal. O también considerar, o debo también a la hora de estructurar este reactivo, que el alumno o que a la hora de solucionar el reactivo, la respuesta realmente lleve a la resolución del problema que estoy planteando y pues los distractores, como les comentaba ahorita, no deben de estar alejados de la respuesta correcta. Es decir, si estoy trabajando con, no sé, a lo mejor el problema que les estoy planteando tiene mucho que ver con la ecología y la problemática que me tiene que responder el alumno sobre cómo hacer que una granja, por ejemplo, sea sustentablemente, que se sustente por sí misma, ecológicamente hablando, y resulta que una respuesta sí habla sobre un sustento ecológico, pero las otras 4 le pregunta que si van al espacio, cómo el astronauta podría sobrevivir en el espacio. Entonces, tienen que ser esos distractores realmente distractores y deben de estar apegados o cercanos a la respuesta correcta. ¿Ok? Ojo, maestros, pero tampoco deben de ser o deben de tener estos distractores mañas de contestación. ¿A qué me refiero con mañas de contestación? Estructurarlos de tal manera que el distractor realmente, en lugar de apoyar a que el alumno razone, comprenda y responda, se convierta únicamente en una dificultad para que el alumno termine de razonar su proceso y termine de identificar la respuesta. Entonces, tengo que también tener mucho cuidado a la hora de generar los distractores, no irme al extremo del distractor. ¿Ok?
Y por último, pues todas las opciones deben de ser más o menos del mismo tamaño. Por ejemplo, este es un ejemplo de un reactivo de opción múltiple. Este reactivo está sacado precisamente de la base de datos que tenemos, o de la base de reactivos que tenemos en nuestro generador. Podemos ver la instrucción en la parte de arriba. Podemos ver la instrucción en la parte de arriba. Podemos ver la estructura o la base ya del reactivo en la parte central y las opciones a considerar como tal. ¿Ok? Entonces es muy importante que esta problemática que tenemos aquí, las opciones que yo estoy planteando aquí, sea una de ellas la respuesta correcta y las otras tengan cierto entrelace para poder confundir o distraer a nuestro alumno como tal. ¿Ok? Este es otro ejemplo, por ejemplo, de opción múltiple. Pero aquí hay algo muy importante, maestros. Este es un reactivo de opción múltiple, pero a la vez, la base del reactivo es de relacionar columna. Si nos fijamos, dice, relaciona las características con el proyecto político según corresponda. El alumno primero tiene que relacionar y luego contestar las opciones que él tiene. Entonces, sigue siendo un reactivo de opción múltiple porque tiene una variedad de opciones, pero la base del reactivo está cimentada sobre una relación de columna. Entonces, ya el alumno lee la característica, ve el proyecto, tiene que ir acomodando. Pues la 1 es A1, la 2 es A2. Entonces, seguimos trabajando con un reactivo de opción múltiple, pero trabajando otro tipo de estructura de nuestra base de reactivo. No solamente un problema o no solamente una pregunta. Lo estoy basando desde una estructura de un reactivo de relacionar o de relación, que tiene mucho que ver con la taxonomía que yo esté trabajando en ese reactivo también como tal. De corrección o relación de columnas tiene mucho que ver también, o son muy parecidos todos, maestros. Tengo que tener instrucciones claras, tengo que utilizar un tema homogéneo, tengo que variar los elementos en cada una de las columnas. Si hay respuestas largas, siempre las tengo que poner hacia la izquierda. Tengo que emplear siempre un número desigual entre las diferentes columnas a trabajar como tal. Aquí volvemos a lo mismo, ese es un ejemplo. Relación de columnas, pero con una opción de resolución múltiple. Estos siguen siendo reactivos, maestros, que ya están cargados dentro del Centro de Evaluación Digital de Macmillan. Y esto nos permite poder trabajar diferentes elementos de la taxonomía que yo estoy buscando, de la taxonomía que yo estoy utilizando al elaborar el reactivo como tal. En este caso va a seguir relacionando, pero con un elemento de cierre en múltiples opciones. ¿Ok? Los de respuesta breve o completar o de Caneva, estos tienen que tener 3 características centrales, maestros. 1, tengo que indicar claramente el tipo de respuesta que quiero. No debo de proporcionar pistas gramaticales y no debo seleccionar oraciones del libro de texto. ¿A qué me refiero? Si yo quiero trabajar este tipo de reactivo donde el alumno va a tener que completar elementos de una conceptualización completa, las palabras, frases, algo que yo quiera que el alumno vaya complementando. 1, no voy a transcribir elemento del libro al reactivo. No voy a transcribirlo como tal y le voy a quitar nomás 3 palabras para armar el reactivo. No lo voy a hacer de esa manera. ¿Ok? ¿Qué debo de hacer? Debo de construir, yo como maestro, un texto basado en eso o en esa lectura o en ese elemento que yo quiero calificar en mi alumno. Y después de que construya ese párrafo, ese elemento, entonces sí, voy a quitar palabras claves para que el alumno tenga que identificarlas. ¿Ok?
Pero si yo trabajo con estos, no voy a trabajarlos desde el elemento de copiar tal cual el texto y quitar palabras, sino que lo voy a trabajar siempre desde la construcción propia mía como docente de ese texto y después eliminando las palabras que son claves para la conclusión del mismo. Entonces, ¿este reactivo me puede servir? Sí, es un reactivo que puedo trabajar si yo quiero ver también la comprensión que ha tenido el alumno sobre algún tema, sobre algún hecho histórico, sobre alguna situación problemática en física, sobre alguna situación de biología con el manejo de, no sé, de las diferentes bacterias que tiene a lo mejor un organismo, y puedo trabajar esos elementos porque el alumno tiene que demostrar la comprensión a la hora de ir anclando o a la hora de ir armando estos espacios como tal. Lo que sí, profes, y un error muy común entre nosotros es querer copiar textual el concepto y nomás quitarle palabras. Y no es lo correcto. Correcto es generar un párrafo tomando como base ese concepto que el alumno tuvo que analizar, para que entonces sí, el alumno tenga realmente que comprender y analizar lo que tuvo que haber aprendido para poder contestar este tipo de reactivos. Los de jerarquización, maestros, o en los reactivos donde se tiene que jerarquizar alguna información. Aquí, profes, las situaciones o las recomendaciones es, primeramente, el tema siempre tiene que ser el mismo. Lo que yo voy a plantear tiene que ser lo suficientemente homogéneo como tal. El material tiene que tener completamente relación en lo que voy a hacer. Las opciones que yo dé respuesta para jerarquizar tienen que ser lógicas, tienen que tener una cronología lo suficientemente clara. Debo de presentar los elementos para la resolución, los debo de presentar de manera al azar o de manera aislada. Por ejemplo, este es un ejemplo de un reactivo de jerarquización. ¿Ok? La instrucción dice, lee el texto y ordena de manera jerárquica los valores de Saraí, tomando en cuenta que el primero es el más importante para ella y el último el menor de importancia. ¿Ok? Entonces, si el alumno empieza a leer nuestro párrafo, cuando el alumno vaya a las opciones, el acomodo de las opciones no debe de ir en pos al acomodo que tiene en el texto como tal. Debe de tener nuestro acomodo de opciones variabilidad en cómo están planteados en el texto como tal. No es, aquí está el primer valor, aquí está el segundo valor. Y muchas veces como maestros estamos elaborando el reactivo y conforme vamos leyendo, vamos ideando la respuesta y la vamos colocando. Y después de que terminamos de elaborar el reactivo, se nos va la idea y no hacemos ese movimiento para que esa jerarquización quede completamente al azar. Entonces tengo que tener mucho cuidado con esos elementos. Cuando yo estoy generando un reactivo de jerarquización, cuando plantee un texto, cuando plantee una línea del tiempo, cuando plantee sucesos históricos, cuando plantee a lo mejor un problema de matemáticas donde el alumno tenga que jerarquizar los diferentes elementos para poder llegar a la resolución, cuando yo plantee algún problema de biología, cuando plantee algún problema ético en ética, cuando quiera plantear alguna situación en el proceso de investigación que debe de seguir el alumno para realizar un trabajo que yo le marqué, debo de tener muy bien identificado los elementos y estos elementos a la hora de dar las opciones deben de tener o deben de ser acomodados al azar. O bien, estamos hablando aquí de este reactivo de jerarquización que me va a ser contestado de una manera de opción múltiple. No quiero darle opciones, simplemente le doy la instrucción y abajo del párrafo pongo las líneas para que el alumno haga la jerarquización solo. También puede trabajarlo de esa manera. Pongo nomás los números y el alumno jerarquiza. O pongo los diferentes valores y el alumno coloca el número
de jerarquización que le fue dando al hacer el texto. ¿Ok? Lo que sí, no deben de estar acomodados en el mismo orden en el que están siendo presentados en la lectura como tal. ¿Ok? Este es otro, es el reactivo de elección de elementos de un listado. Es decir, yo le presento al alumno una lista de situaciones, una lista posible de respuestas, y el alumno tiene que discriminar aquellos elementos que no son los que deben de estar, o aquellos elementos que no concuerdan. Por ejemplo, yo puedo generar un reactivo que tiene que ver con de elementos de un listado. Yo puedo pedirle al alumno, de estos animales ovíparos, ¿cuáles pertenecen, no sé, a lo mejor, cuáles pertenecen al continente americano, por ejemplo? Entonces le planteo los animales y el alumno tiene que saber identificar y discriminar aquellos que pertenecen y aquellos que no pertenecen a esa instrucción que está teniendo o que me está dando el maestro en ese momento. Entonces, hay diversidad de reactivos como tal a trabajar. Por ejemplo, ese es el ejemplo de selección de elementos. Dice, de la siguiente lista de elementos de la tabla periódica, ¿cuáles corresponden al grupo 1A? Le planteo las opciones y el alumno tiene que contestar cuál es el juego o la combinación de números que realmente me plantea el listado de esos elementos. Aquí estamos trabajando con un reactivo de base de elección de elementos, pero con una respuesta de tipo múltiple. O puedo trabajarlo simplemente de elección de elementos, de listado de elementos, pidiéndole en la instrucción que encierre en un círculo de la siguiente listado cuáles son los elementos de la tabla periódica que corresponden al grupo A1, enciérralos en un círculo. Y enciérralos en un círculo. Identifica y encierra. Entonces, si no quiero plantearlo en una finalidad de opción múltiple como tal. Entonces, este reactivo me puede ser muy útil, o este tipo de reactivos me puede ser muy útil para identificar sobre el alumno o si el alumno ha desarrollado bien comprensión, identificación y discriminación, tomando como referencia lo planteado en el tema como tal. Y esos reactivos ya van a ser reactivos de base o de multireactivo como tal. Esto tiene una base común. ¿A qué me refiero? Hay una problemática central que hay que trabajar. Cada reactivo tiene ciertos aspectos gráficos. Se plantea un texto, una imagen, un esquema, un audio, un video, que ahorita que estamos trabajando a distancia, yo puedo presentar un video en mi clase y de ese video yo puedo estructurar los reactivos para elaborar eso para valorar, eso que estoy viendo en ese video. Y estoy trabajando un reactivo de base común, un reactivo de base normal como tal, pero manejado hacia lo que conocemos como multireactivo. ¿Qué es esto? Presento el video y de ese video extraigo 5, 6, máximo 7 reactivos. Pero aquí hay una cosa muy interesante, profes. En este estilo de reactivos de multireactivo, no quiere decir que porque el primer reactivo yo quiero calificar conocimiento, todos tienen que ser de conocimiento. Puedo tener un reactivo de conocimiento, puedo tener un reactivo que trabaje habilidades, puedo tener un reactivo que trabaje conocimiento y habilidad, puedo tener un reactivo que me califique aptitudes, que me califique procesos, aunque sea la misma base del reactivo, pero cada reactivo puede calificar diferentes elementos o diferentes circunstancias que yo quiera visualizar en el alumno como tal. Entonces, todos estos reactivos, maestros, que acabamos de ver, o todos estos reactivos que acabamos de conocer ahorita, todos se pueden estructurar en cualquier situación o en cualquier examen que yo vaya a trabajar. La situación está, o el coco está, en determinar
¿para qué quiero el reactivo? ¿Qué quiero lograr con ese reactivo? Y ahí muchas veces es lo que me permite identificar cuál estilo de reactivo quiero. De opción múltiple, de completar, de jerarquizar, de relacionar, dependiendo también lo que estoy buscando como tal. Ahora, los reactivos que más trabajamos o los reactivos que muchas veces ya estando a nivel bachillerato y universidad trabajamos también muy fuertes, es los reactivos de ensayo o los reactivos de respuesta abierta como tal, ¿ok? Donde tengo que plantear una situación y el alumno tiene que expresar o tiene que plantear una respuesta con base a lo que anteriormente yo le había comunicado en la instrucción o en la base de reactivo como tal. Entonces, este va a ser un examen o este va a ser un reactivo que me puede servir también para valorar cualquier situación, desde conocimiento, habilidad, comprensión, ¿ok? Pero también debemos plantearnos estos tipos de reactivos cuando realmente yo esté buscando una situación concreta en mi alumno. ¿Qué quiero hacer con mi alumno? ¿Qué quiero revisar con mi alumno? ¿Qué quiero valorar con mi alumno? Esto que vimos ahorita, profesor, son algunos estilos de reactivos o los estilos de reactivo, los tipos de reactivo más utilizados, ¿ok? Pero aquí hay un punto muy importante, profesor, y esto sí quiero que quede muy claro. Cuando mi coordinador de colegio me dice, necesito un examen que tenga variedad de reactivos, ¿ok? No quiere decir que porque cambie de opción múltiple a jerarquizar, ya cambié la variedad del reactivo. Yo puedo tener un mismo reactivo de jerarquización con diferente objetivo de elaboración y por lo tanto ya es otro reactivo también como tal. ¿Ok? Entonces, no porque yo cambie de estilo de reactivo, cambia automáticamente el enfoque del reactivo. ¿Ok? Yo tengo que elaborar el reactivo con ese enfoque que estoy buscando. Los estilos de reactivo son simplemente como tips, como elementos que dependiendo del tema que yo estoy buscando, me puede servir uno, me puede servir otro. Pero no por brincar de un estilo a otro, quiere decir que también ya brinqué de taxonomía de trabajo con el reactivo. O ya brinqué también de que si este fue de conocimiento y este fue de aptitudes. Ni uno ni otro de los estilos de reactivos están casados con los elementos o con los estilos de aprendizaje que quiero que el alumno demuestre, conocimiento, procedimentales y actitudinales. Puedo tener un examen completo de reactivos de opción múltiple y puede ser un examen que me califique procedimentalmente hablando al alumno. Puedo tener un examen de pura jerarquización y puedo estar evaluando aptitudes en el alumno. Entonces, eso es muy importante, profesor. Un estilo de reactivo no es únicamente para un determinado o para valorar un determinado elemento en mi alumno como tal. ¿Qué le da al reactivo ese elemento que me permite decir, es que este reactivo sirve para esto? Precisamente las reglas para el diseño de estos reactivos. Estos elementos son los que entonces me van a decir para qué sirve ese reactivo. ¿Qué es lo que voy a alcanzar al realizar o al ejecutar ese reactivo? ¿Qué reglas debo de marcar o qué elementos deben de estar muy presentes a la hora que yo diseñe mi reactivo? Número 1, definir el objetivo del examen. ¿Qué quiero con el examen? Y ojo, maestros, no estoy hablando del objetivo del reactivo, ¿eh? Fíjense muy bien, estoy hablando del objetivo del examen. ¿Qué quiero con el examen? ¿Qué quiero saber? Ustedes dijeron ahorita al empezar el taller que ustedes utilizaban los reactivos o los exámenes como tal para conocer, para saber,
para identificar hasta dónde había llegado el alumno, hasta dónde había aprendido. Entonces, ¿qué es lo que quiero con ese examen? ¿Qué quiero saber de ese examen? 2. Ya que sé qué es lo que quiero saber del examen, entonces voy a definir los reactivos que quiero utilizar. ¿Ok? ¿A qué me refiero? No el tipo de reactivo, la cantidad de reactivos que voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, para diseñar reactivo, primera regla, definir el objetivo del examen. Segunda, ya que tengo el objetivo del examen, entonces sí, ahora voy a definir cuántos reactivos debe de tener el examen. ¿Cuántas veces nos han dicho, es que el examen tiene que tener más de 20 reactivos para que sea un examen apto para poder valorar? Oye, espérame, yo puedo tener un examen de 5 reactivos porque yo quiero elaborar o quiero valorar ahorita si el alumno comprendió o si el alumno entendió el concepto de este tema que estamos viendo. Yo nomás quiero saber si lo comprendió. Entonces, con 5 preguntas que yo trabaje con él, con 5 ítems, con 5 reactivos que yo trabaje, puedo saber si comprendió, porque mi objetivo de este examen únicamente es saber si comprendió. ¿Ok? Segunda regla, el examen debe ser representativo. ¿Qué es esto? Si yo estoy trabajando temas, debo de tener cada uno de los exámenes que yo trabaje para poder valorar un tema en específico, debe de ser la cantidad suficiente del tema, ni más ni menos. ¿Ok? Siguiente, la dificultad, de los reactivos debe de ser apropiada. ¿A qué voy con esto, profes? ¿Trabajamos con bachillerato? Sí, trabajamos con bachillerato. No trabajamos con alumnos de universidad. Seguimos trabajando con alumnos que se siguen formando. Seguimos trabajando con adolescentes. Seguimos trabajando con personas que están por llegar a la juventud apenas. Pero más que nada, profes, hay que entender que el alumno que yo tengo en aula es un alumno que está todavía en desarrollo completo. No estoy trabajando con alumnos de universidad. Trabajo con alumnos de bachillerato. Y sobre eso tengo que plantear la dificultad de mis reactivos. Los reactivos deben construirse sin factores ajenos que impidan la solución. ¿Qué es esto, profes? No les pongamos trampas en los reactivos. No les pongamos trabas a la hora de elaborar un reactivo. No metamos elementos que puedan llegar a ser dudosos. No enredemos temas en los reactivos. No combinemos diferentes elementos de diferentes temas en un reactivo. No pongamos respuestas donde la respuesta correcta es de un tema y las otras 3 son de otro tema, pero que lo comentamos cuando estábamos viendo este tema para que el alumno tenga esa dificultad al solucionarlo. Hay que ser claros y únicamente dentro de cada reactivo, como lo tuvimos comentando al ver la estructura, tiene que ser el tema a evaluar. Únicamente eso es lo que debe de concluir ese reactivo. Los reactivos deben propiciar la expresión del aprendizaje que se pretende medir. Aquí es algo muy importante, profes. Si yo elaboro un reactivo para medir el conocimiento, no pretendo decirle al alumno, cuando le entregue el examen y se la ponga mal, es que no me pusiste el proceso. Cuando yo lo que pregunté en el reactivo era conocimiento. ¿Ok? Entonces, si yo estoy buscando conocimiento, eso es lo que tengo que medir en el reactivo, conocimiento. Y eso es lo que voy a valorar en el reactivo. Y por último, el examen debe contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos. Este último regla, profes, es lo que yo les comentaba al principio. ¿Para qué evalúan? ¿Para qué hacen un examen? Si lo hacen para tener una calificación que poner en boleta, hay que replantearnos el por qué quiero hacer un examen. Porque el examen no es para calificar al alumno.
El examen es para formar al alumno y validar el desarrollo que está teniendo el alumno en mi clase, para poder apoyarlo, para que aprenda más. Ese es el objetivo de una evaluación, no calificar al alumno, sino conocer dónde está el alumno mediante la valoración de esta herramienta que es el examen, porque es una herramienta, el examen no lo es todo, es una herramienta que está construida por diferentes reactivos o por diferentes ítems. ¿Ok? Pero este examen debe de contribuir al mejor aprendizaje del alumno. Entonces necesito yo también modificar ese pensamiento que tenemos que el examen es para calificar. El examen es para valorar al alumno y entonces poder contribuir en su formación. Que intrínsecamente me va a dar una calificación porque me la va a pedir coordinación y me la va a pedir el colegio. Sí, vamos a tener una calificación que otorgar, pero yo como docente debo de entender que ese resultado me debe de servir para formar al alumno, es decir, seguirlo apoyando. Entonces, maestros, bajo esta primicia, también debo de considerar o de reconsiderar cómo estructuro mis reactivos. ¿Qué es lo que busco al estructurar mis reactivos? Porque ya no estamos hablando de calificar, estamos hablando de valorar y formar al alumno con esta estructura o con esta herramienta. ¿Qué más debo de contener a la hora de elaborar reactivos? Tengo que seleccionar muy bien las fuentes de donde voy a tener o las fuentes que voy a tener para elaborar esos reactivos. En el caso de nosotros, maestros, como maestros de bachillerato, pues tenemos los libros de texto. Tenemos los libros de apoyo, van a ser textos que van a salir de ahí, información que va a salir de ahí, tenemos las notas que hemos dado en clase, a lo mejor yo le he dicho al alumno que vaya tomando notas, a lo mejor yo planteo una estructura de cómo tomar la nota cuando estamos en clase, pero debo de seleccionar muy bien los materiales. Ojo, maestros, cuando selecciono un material para reactivo, no voy a incluir un material al que al alumno o un material al que el alumno no haya tenido contacto o no haya estado expuesto a ese material como tal, de alguna u otra manera. ¿Ok? Cuando utilice gráficos, maestros, cuando seleccione los gráficos deben de ser claros, deben de ser precisos, deben de tener los elementos que necesito para poder contestar, para poder manejar correctamente la respuesta o para poder manejar correctamente el cuerpo del reactivo como tal. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces estos van a ser también cuando estamos hablando de reactivos. ¿Ok? Entonces, profes, es muy importante aquí también, antes de pasar ya a la taxonomía, ya que estamos viendo que hay que evaluar, hay que considerar el examen, hay que intentar ver también toda la parte de cambio, que tenemos que tener ese cambio de mentalidad a la hora de evaluar. Hay algo muy importante que en el acuerdo actual que acaba de lanzar Secretaría para todos los niveles, desde preescolar hasta bachillerato, hay que acordarnos que ahorita Secretaría está marcando que si no tenemos cómo evaluar al alumno o si no tenemos cómo dar una calificación como tal, acuérdense también que se tiene que manejar o tenemos que dar que no tenemos a lo mejor una información suficiente para esa calificación. ¿Ok? Marcando esto precisamente que está pidiendo este acuerdo ahorita en cuestión de la evaluación, que si no tenemos los elementos necesarios para poder valorar al alumno, podemos marcarlo como elementos insuficientes. Y ahí es donde entra otra vez lo que les comentaba del examen. Acuérdense que el examen no es el único elemento de valoración para el alumno. Es una herramienta más. ¿Ok? Pero tengo todo lo demás
Y ustedes tienen todos los apoyos que tienen con Praxis, todo lo que tienen con cada una de las series que tiene Macmillan de apoyo para ustedes, elementos que tienen de trabajo, el centro de evaluación digital que tienen ustedes de apoyo. Todos esos pueden ser elementos también que puedo tener para poder calificar. Entonces, ya vimos que hay diferentes estilos de reactivos. Ya vimos que tengo que tener un orden para poder estructurar reactivos o estructurar un examen con cualquiera de los estilos de reactivos. Pero ahora sí, ¿cómo estructuro el reactivo? ¿O en qué me baso para estructurar el reactivo? Una de las taxonomías más usadas, una de las taxonomías para poder estructurar o para poder tener como base a la hora de estructurar un reactivo, pues es la taxonomía de Bloom, pues que maneja diferentes elementos o diferentes áreas, ¿no? Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Y ahora hace poco que volvieron a analizar esta taxonomía de Bloom, creo que dos de los pupilos precisamente de Bloom, al volver a analizar todo esto, le agregan un elemento nuevo que es la creación a esta taxonomía como tal. Entonces, ¿qué pretendo? ¿Qué busco con el reactivo? ¿Qué quiero hacer con este reactivo? ¿Qué quiero lograr a la hora de que el alumno me conteste ese reactivo? Conocimiento, comprensión, aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación o de creación. ¿Qué es lo que quiero hacer como tal? Entonces, maestros, esta tablita que tenemos aquí, una tablita que ustedes conocen desde hace mucho tiempo, que son precisamente estos verbos que nos van a permitir precisamente elaborar un reactivo tomando como referencia qué es lo que quiero con ese reactivo. Que el alumno comprenda, que el alumno exprese conocimiento, que el alumno aplique, que el alumno analice, que el alumno sintetice, que valore o que evalúe o que cree alguna situación. Entonces, esta taxonomía es la que me va a apoyar a mí para poder estructurar el reactivo dependiendo el objetivo de mi examen. ¿Ok? Y si el objetivo de mi examen, maestros, ya no es calificar, sino ahora es valorar al alumno para formarlo en su aprendizaje, entonces mis reactivos deben de cambiar también esa taxonomía o ese elemento base con el que acostumbrábamos a realizar el reactivo, que por lo regular nos quedábamos, por lo regular, en conocimiento. Yo nomás quería que el alumno me diera conocimiento. Pero ahorita, tomando como referencia que este enfoque formativo de la evaluación me lleva a que mi alumno pueda crecer en su desarrollo dentro de este aprendizaje, tengo que modificar entonces también mis reactivos. Ya no solamente quiero ver que el alumno tiene conocimiento, ahora tengo que ver también si el alumno puede sintetizar ese conocimiento para poderlo aplicar ese conocimiento. Entonces tengo que ver si el alumno está comprendiendo este conocimiento para entonces si lo comprendió, ahora sé que lo puede aplicar. Ahora sé que esa comprensión se puede convertir en una habilidad. Entonces necesito empezar, maestros, a cambiar o a visualizar a la evaluación no como un elemento para calificar, sino como un elemento para formar a mi alumno. ¿Ok? ¿Cuál sería este procedimiento para elaborar el reactivo? Primero, defino, como lo vimos ahorita anteriormente, el objetivo o las reglas que vimos ahorita anteriormente. ¿Cuál va a ser el objetivo del examen? ¿Cuántos reactivos? El reactivo que voy a estructurar, pues va a ser estructurado al nivel del alumno. ¿Ok? Ya que tengo esas reglas tomadas en cuenta, ahora sí, ¿qué contenidos voy a evaluar? ¿Qué temas voy a evaluar aquí? Esos temas, ¿cuál es el aprendizaje esperado que tiene que ejemplificar el alumno al haber vivenciado esos temas que estuvimos trabajando? ¿Qué nivel cognitivo debo de identificar en el alumno mediante este aprendizaje esperado? Para entonces
determinar también el tipo de reactivo para evaluar ese aprendizaje esperado. ¿Ok? Y ya retomar otra vez, pues el número determinado de reactivos, asignar cada reactivo el valor. Aquí va a depender mucho también, profes, y esa es una parte muy importante. No es nomás, bueno, voy a poner 10 reactivos para que cada reactivo voy a poner 5 reactivos para que cada reactivo valga 2 puntos y cuando se sacan todos bien, pues tiene el 10. No. La asignación del valor del reactivo, maestros, va en pos al objetivo del examen que estoy planteando. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Si yo quiero un examen y en este examen mi objetivo es valorar la habilidad que tuvo el alumno, adquirió o que tiene el alumno con ese aprendizaje esperado, primeramente voy a empezar a lo mejor con reactivos de reconocimiento o de análisis del contenido o del conocimiento. Que el alumno analice, que el alumno recupere conocimiento, vaya viendo cuál es. Y lo voy a ir llevando con reactivos hacia la demostración de la habilidad. Entonces, si mi objetivo del examen es ver esa habilidad, ¿cuáles reactivos deben de tener más peso en cuestión de valor? Los que me sirven para que el alumno recupere conocimiento y identifique el conocimiento que necesita, o los reactivos que me están diciendo si el alumno utiliza o no utiliza la habilidad. Pues, lógicamente, los de habilidad. Entonces, ahí es donde voy a poner el valor del reactivo como tal, porque mi objetivo de examen es uno, porque estoy haciendo un examen para algo como tal. ¿Ok? Entonces, así es como tengo también que ir pensando en la asignación de estos valores a estos reactivos como tal. Empezar ya con la redacción, señalar las respuestas correctas, asignar cada reactivo un número, acomodarlo en alguna tabla o acomodarlo en la tabla de especificaciones como tal. Entonces, este es el procedimiento que yo sigo para elaborar el reactivo. Tema, el aprendizaje, el nivel cognitivo, tipo de reactivo que me puede servir para el nivel cognitivo que estoy trabajando, que ya sabemos que puede ser cualquiera, simplemente lo tengo que estructurar manejando alguna de las taxonomías que me lleven a este nivel cognitivo que estoy buscando. ¿Cuántos reactivos voy a utilizar o determinar el número de reactivo? ¿Qué número de reactivo va a ser este? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? Asignarle un valor al reactivo. A ver, ese es de conocimiento, pero quiero ver habilidad, pues tú vas a valer 1 punto y este otro de habilidad va a valer 3 puntos. Redactar ya el reactivo como tal, acomodar las respuestas, asignar a cada reactivo el número que le corresponde y consignarlo en el acomodo correcto. Esto que tenemos aquí, profes, es una tablita que les puede servir y les recomiendo mucho. Nos puede servir mucho para cuando estamos trabajando o estamos estructurando un reactivo, tomando como referencia estos elementos. Primero que nada, veo cuál es el contenido que voy a manejar, el tema, cuál es el aprendizaje esperado que tengo que trabajar. De este aprendizaje esperado, ¿qué es lo que voy a evaluar? Conocimiento, procedimental o actitudinal, el nivel cognitivo que voy a trabajar, qué tipo de reactivo voy a trabajar. Cuando hablamos de nivel cognitivo, acuérdense que hablamos de qué taxonomía voy a trabajar aquí, comprensión, análisis, evaluación. ¿Qué tipo de reactivo voy a utilizar ahí? El número de reactivo que voy a utilizar y la ponderación o el porcentaje que va a tener el reactivo. Este cuadrito, profes, me puede servir para yo hacerme un esquema mental para poder ir trabajando los reactivos como son. Les recomiendo mucho, profes, si les quieren tomar una foto a este cuadrito, porque esto me va a servir para salir de mi zona de confort de la forma de redactar reactivos como tal. ¿Okay? Este que tengo aquí, o este que está aquí, esta es una matriz. Esta es como que, podremos decir que son como que los pasos que voy a ir siguiendo para ir estructurando un reactivo. ¿Ok?
Este tipo o esta matriz que tenemos aquí, maestros, es muy importante también. Tómenle también una foto. En lo que nos acostumbramos, maestros, a cambiar la mentalidad del por qué estructuro un examen, apoyémonos en este tipo de actividades. ¿A qué me refiero? Miren, este es un ejemplo. Primero que nada, la instrucción. Elige la opción que ordena cronológicamente la lista de los sucesos más importantes en el desarrollo de la conquista de Tenochtitlan. Luego ya va el reactivo, las opciones, la respuesta, qué nivel taxonómico estoy utilizando, en este caso es el 2, que es el de comprensión, la justificación de la respuesta correcta, por qué la C es la respuesta correcta, formato, en qué formato estoy trabajando el reactivo, en un formato de jerarquización o de ordenamiento, de dónde viene el reactivo, del libro de texto, identifico el valor del reactivo, el reactivo de la prueba es un reactivo de la prueba de enlace, y cuál fue el número de reactivo. Esto, maestros, me puede servir para yo ser consciente a la hora de redactar el reactivo. ¿Por qué no somos conscientes? Porque ya estamos mecanizados para realizar o para elaborar un reactivo como tal. Entonces, esta matriz, tenemos aquí, maestros, me va a servir para poder identificar o para poder ir yo agarrando ritmo para elaborar los reactivos tomando como referencia objetivo de examen, tomando como referencia taxonomía y tomando como referencia los diferentes tipos de exámenes que tenemos. Ustedes, al estar trabajando con la editorial Macmillan, tienen ya, profes, un elemento que se llama Centro de Evaluación Digital. Este centro, maestros, es lo que es un centro de evaluación digital. Ojo, no es un lugar de exámenes, es un lugar de evaluación digital. ¿A qué me refiero? Yo aquí voy a encontrar también reactivos hechos. Los ejemplos de todo el taller fueron de aquí. Todos los reactivos que vimos fueron de aquí. Entonces, yo aquí voy a encontrar reactivos ya elaborados, ya estructurados, bajo una taxonomía, bajo una idea, bajo un tipo de examen como tal, que yo puedo leerlos y puedo identificar cuál es la taxonomía, cuál es el objetivo, cuál es el tema, cuál es el aprendizaje, cuál es la ponderación del examen que le puedo dar, pero ya están estructurados. Entonces, estos reactivos que yo tengo aquí ya me sirven para elaborar un examen, pero este mismo centro de evaluación me puede servir también para elaborar los mismos reactivos, actividades de evaluación con mis alumnos, que a lo mejor no precisamente sea un examen, a lo mejor voy a elaborar una actividad de repaso, una actividad de desarrollo durante la clase, una actividad de recuperación de conocimientos previos antes de iniciar la clase como tal, pero tomando como referencia los reactivos que ya tengo aquí. Lógicamente, maestros, tomando como referencia lo que comentábamos ahorita anteriormente. Hablábamos que hay una estructura para generar esto. ¿Qué es lo primero? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad que estoy generando con estos reactivos que tengo? Entonces, con base en este objetivo, estructuro. Si quiero hacer una actividad para recuperación de conocimientos previos, si quiero hacer una actividad para trabajarla durante el desarrollo de la clase o si quiero trabajarla como una evaluación de cierre de clase. Pero tengo que determinar para qué quiero utilizar estos reactivos. Esos reactivos que voy a encontrar en este centro de evaluación digital, como les comento, ya van a ser reactivos que ya están estructurados bajo una taxonomía que pretenden alcanzar de cierta manera los aprendizajes esperados. Están basados en los aprendizajes esperados de cada materia, en los temas que van trabajando. Ya nomás tengo yo que leer el reactivo, ver mi objetivo de la actividad que estoy planteando y seleccionar el reactivo que quiero trabajar para esa actividad. Entonces, aparte, este centro de evaluación también me va a servir para trabajarlo a distancia. Lo puedo trabajar completamente a distancia, de toda una manera individual como tal. Perdón, no es individual, una manera en línea como tal. También este centro de evaluación me va a permitir, ahí donde dice mis reactivos,
tener la opción también de incorporar mis reactivos también dentro de todas esas actividades que yo quiero trabajar. Hay que quitarle el estigma al examen. El examen no es ni al final, ni es para calificar. El examen es una herramienta de valoración del alumno. ¿Ok? Entonces, este centro de evaluación digital les permite eso, maestros. Ser una herramienta digital les permita utilizar los elementos que ya les da la editorial para generar herramientas de valoración a nuestros alumnos. Empezando con una herramienta o con una estructura de reactivo como tal. ¿Okay? Entonces, maestros, podemos concluir en esto que primeramente debo de entender que la evaluación o el diseño de mis reactivos tiene que ir en pos del por qué estoy evaluando, por qué estoy creando el examen, qué pretendo alcanzar con ese examen. Para entonces definir los diferentes tipos de reactivo que yo puedo trabajar, que ya los vimos ahorita, y que no lo define el objetivo del examen. Yo puedo transformar cualquier tipo de reactivo al objetivo del examen. Después de ahí, ya que tengo el objetivo del examen, ya que tengo conocimiento de los diferentes estilos o tipos de reactivos, ok, pues ya me voy a la elaboración del reactivo, tomando como referencia qué es lo que quiere mi examen, y entonces eso mismo que está buscando mi examen va a ser la taxonomía con la que voy a trabajar también cada uno de los reactivos. Lidia, me gustaría abrir el chat para preguntas, comentarios, sugerencias. Claro, ya en este momento lo estamos abriendo y por supuesto leemos los comentarios de los maestros. Y bueno, también voy a poner algunos enlaces en el chat. Para el centro de evaluación hay dos cosas. Se puede mandar por WhatsApp, como veían en la imagen, el enlace a la evaluación que quieran enviar y el alumno lo podrá contestar desde el WhatsApp. Nada más que para ello, pues es necesario tener el WhatsApp instalado en su equipo de cómputo. Y pues para eso les pongo el enlace donde pueden descargar el WhatsApp para instalarlo en su equipo de cómputo. Ahí ustedes ven en la pantalla el icono del WhatsApp. Entonces, si le dan clic a ese icono, les va a direccionar al WhatsApp que tengan ustedes, siempre y cuando tengan instalado el WhatsApp en su equipo de cómputo. Hay dos formas de leer el WhatsApp para, aquí en este momento se los pongo, ahora sí ya lo tienen ustedes para que lo puedan descargar. El WhatsApp lo podemos tener en nuestro teléfono, como es la forma más común. Podemos leerlo desde nuestro navegador en nuestro equipo de cómputo, pero también lo podemos instalar como una aplicación más, como la aplicación de la música, por ejemplo. En nuestro equipo de cómputo también se puede instalar el WhatsApp en nuestro equipo de cómputo. Entonces lo podemos tener en teléfono y lo podemos tener en nuestro equipo de cómputo. Es necesario tenerlo en el equipo de cómputo para poderlo enviar por WhatsApp a nuestros alumnos. Entonces ya lo tienen ustedes ahí. Empiezo a leer los comentarios. El maestro Ernesto nos dice, primero reconocer que tiene razón en la actualización de objetivos y propósitos de la evaluación. Gracias. La maestra Rosaura, ¿puede compartir la diapositiva con el formato del diseño de los reactivos, por favor? Ya la tiene Fernando en pantalla. Muchas gracias, Fer. La maestra Carla dice, agradecemos al maestro Fernando Carranza por su aportación muy interesante y aplicable para todos los docentes en la elaboración de los reactivos. Saludos. El maestro Juan Francisco, ¿cuántas veces consideras adecuado que el estudiante deba repetir una evaluación, considerando que el objetivo es la comprensión de los contenidos revisados? Adelante. Ok, aquí estamos hablando de si el alumno debe de cuántas veces tiene que ir a una R el alumno para pasar
una materia como tal. Yo considero aquí, profes, y la verdad aquí es bajo mi experiencia como tal, yo creo que la misma estructura de examen, el mismo acomodo de examen con reactivos iguales, yo creo que 2 veces. Si a la segunda vez el alumno sigue presentando dificultades para contestar, habría que plantearme entonces si la estructura que yo le estoy presentando como examen no es la correcta. A lo mejor habría que cambiar la estructura del examen para que el alumno pudiera entonces a lo mejor responder de otra manera. Entonces yo creo que con 2 oportunidades que tenga el alumno para contestar una misma estructura de examen sería lo correcto. Y si ya esas 2 veces el alumno continuó con el mismo estilo de respuesta, entonces sí, plantear una tercera, pero no desde la misma base de examen, con otra base de examen diferente. Muchas gracias, Fer. También nos comenta la maestra Janine, es una buena información al poner en práctica lo mencionado, me ayudará a mejorar mi elaboración de reactivos. Muy bien. La maestra Minerva, agradecida por acertada cátedra. La maestra Belinda, muchas gracias, excelente presentación y muy reflexivo para pensar cómo redactar reactivos. La maestra María Angélica, gracias maestro por su ponencia, todo muy claro, desde la ESTI 77, Paso del Macho, Veracruz. La maestra Natalia, excelente presentación, muy explícita, gracias. El maestro Benito Rodríguez, es aconsejable utilizar las preguntas de falso y verdadero para medir un conocimiento o una habilidad adquirida. Es pregunta. Sí, sí, profes. Yo lo único que le agregaría en bachillerato, le agregaría al final un porqué de sus respuestas. Es lo único que yo haría para que quedara todavía más trabajado o quedara todavía más explícito lo que él está contestando. Entonces, pero sí es aconsejable, sí es utilizable para medir el conocimiento y la habilidad, pero sí yo agregaría un porqué de la respuesta para que todavía quedara más anclado y que el alumno, y ojo, profes, ese porqué no es tanto para mí, ese porqué es para el alumno. Porque al momento de trabajar una pregunta de falso y verdadero, el alumno tiene muy fácil hasta cierto punto el razonamiento de las respuestas. Pero cuando ya le planteas el por qué, entonces el alumno tiene que entender o tiene que explicar por qué lo acomodó así. Y ahí es donde el alumno termina también muchas veces de hacer clics con cierta información que te estuvo proporcionando en la pregunta. Muchas gracias. La maestra Claudia Díaz nos dice muy productivo el webinar del día de hoy. Se debe uno ir actualizando y más con este confinamiento en donde tenemos que ser más precisos en nuestra evaluación. La maestra Rosa Hernández, ¿es recomendable realizar evaluaciones personalizados? Depende, sí, pero depende del por qué tengo que realizar esa evaluación. Cuando estamos hablando de escuelas o cuando estamos hablando ya aquí de instituciones, hay ciertas instituciones o ciertos colegios que manejan cierto perfiles de alumnos o cierto perfil de alumno. Entonces, dependiendo del perfil del alumno que esté manejado mi institución, hay momentos que voy a requerir tener una evaluación personalizada con cada alumno como tal o con un alumno en específico. Sobre todo, maestros, cuando detectamos muy claro cuál es el estilo de aprendizaje del alumno. Si tenemos una detección de un estilo de aprendizaje muy concreto, donde sabemos que la estructuración de mi examen general o normativo que tengo que aplicar al alumno no le va a favorecer, pero yo sé que hay otro elemento que le puede favorecer a él, entonces sí debo de a él trabajarlo con otro tipo de evaluación. Pero ojo, profes, no es que no vaya a realizar la evaluación estándar, la va a realizar, pero yo voy a provocar un tipo de ejercicio, actividad, alguna situación donde el alumno tenga que ejemplificar lo que aprendió, pero desde esa evaluación personalizada, por decirlo así. Muchas gracias, Fer.
Bueno, hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. La maestra Cristina, la maestra María Eugenia, la maestra Laura nos hace una pregunta. Dice, dejar de elaborar instrumentos para, bueno, ella más bien es un comentario, dejar de elaborar instrumentos para castigar a los estudiantes, efectivamente. Felicitaciones, agradecimientos de parte del maestro Julio. También la maestra Angélica nos comparte sus comentarios, agradecimientos de la maestra Laura, la maestra Carmen, la maestra Saraí. Estoy localizando preguntas porque estamos ya muy en la orillita del cierre. El maestro Juan Francisco, ¿qué tan recomendable es agregar una retroalimentación en cada evaluación que se presenta a los estudiantes? Y en caso de no hacerlo, ¿qué tan desfavorable puede ser? Y creo que es la última pregunta y los demás son agradecimientos. Todos se quedan para Fernando para que los lea, ¿eh? Los va a leer todos, ¿eh? Gracias, Lidia. Ok, ¿qué tan recomendable es agregar una retroalimentación en cada evaluación? Ahorita, ojo, profes, ahorita que estamos a distancia, es sí o sí. Ahí no hay un decir, pues de vez en cuando, profes. No. Ahorita que estamos a distancia es un sí o sí. Cuando estamos presencial, esa retroalimentación que se hace cuando yo aplico alguna evaluación muchas veces es intrínseca. Ando por las filas, hay una pregunta, hay un cuestionamiento y empezamos a retroalimentar el examen. Pero a distancia, como yo no domino el entorno educativo en el que estoy trabajando porque el alumno nomás está con una computadora y está en casa, sí tengo que provocar la retroalimentación. Pero ojo, profes, no es una retroalimentación para regañar al alumno. Es una retroalimentación para que el alumno termine de anclar sus conocimientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta retroalimentación? Y aquí es muy importante también esto, profes. La retroalimentación no es para mí, ¿eh? La retroalimentación es para que el alumno reflexione lo que aprendió y entonces termine de anclar el aprendizaje. ¿A qué me refiero? Cuando yo retroalimente, no voy a retroalimentar con un, muy bien, le salió muy bien el examen, bravo, gracias por haberse sacado 10. No. La retroalimentación que yo voy a hacer con ellos es un preguntar por qué tuvo esa calificación, cómo llegó a esa calificación. Explícame este reactivo que contestaste. O este 9, ¿cómo le hiciste para tener el 9? ¿Cómo le hiciste para contestar este 9? A eso me refiero con la retroalimentación como tal. Y sí, debe de ser después de cada evaluación. Y ojo, profes, no estoy diciendo después de cada examen. Estoy diciendo después de cada evaluación. ¿Qué digo con esto? Después de cada tarea, de cada ejercicio, de cada actividad. Ya sé lo que me van a decir. Pues sí, como tú no estás en el grupo, como tú no estás trabajando con 50 alumnos al mismo tiempo, ok, ahí viene, profes, la identificación de los aprendizajes fundamentales. Hay tareas, hay ejercicios, hay actividades, hay exámenes que yo considero fundamentales para mi grupo, porque yo conozco a mi grupo y yo sé qué elementos le faltan. Entonces, en esos elementos que yo sé que son fundamentales que él debe de tener, porque no los tiene, ahí con mayor razón voy a retroalimentar. Pero la retroalimentación ahorita a distancia va a ser básica para la formación de nuestros alumnos, porque es lo único que me va a permitir a mí estar en claro si el alumno aprendió o no aprendió. Entonces, profe Juan Francisco, es un sí o sí. Muy claro. Muchas gracias. Sí, hay que pensar en lo que está sucediendo en casa con cada uno de nuestros estudiantes. Muy bien, pues si te parece, vamos cerrando. Tienen en pantalla ahora para inscribirse a los nuevos webinars, que el próximo jueves tenemos otro taller también sobre evaluación. Y bueno, ahí lo tienen en un código QR. Si tienen lector de código QR en su celular, lo pueden acceder desde ahí. Y si no, pues tecleando macmillanprofesional.com .mx, diagonal próximos eventos, con la diagonal media
en medio y eventos anteriores y también el código QR para acceder a estas. Y poder ver los anteriores que ya estarán colgados ahí los videos. Es una pantalla como esta la que les va a aparecer, hay que darle continuar y ya es como los direcciona a la encuesta de satisfacciones. Para nosotros es muy importante que la puedan responder y tienen ahora en pantalla las redes sociales también para que nos puedan seguir en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube para que vean. También por ahí pueden ver los videos de estas sesiones y bueno, pues agradecerles mucho el que nos hayan acompañado. Casi 100 personas estuvimos el día de hoy aquí en la sala, así que bueno, pues es muy bueno que queramos seguir actualizándonos y formándonos en la docencia. Pues no nos queda más que agradecerle. Fer, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Y bueno, pues muy buena tarde.